Buenos días a todos. Es una alegría nuevamente estar con ustedes. Bienvenidos. Lindo ver tantas personas que he conocido por tantos años. Y hablando de tantos años, como dice el título, el tiempo pasa. Quizás una de las cantantes que más extraño su presencia ha sido Mercedes Sosa. Realmente es una impresionante voz y cada vez que veo el tiempo pasa me acuerdo de ella, ¿no es cierto? De su hermosa voz. Y sí, el tiempo pasa. Me dicen que tenemos luego un poquito de un refrigerio o algo, tenemos unos sanguchitos para después, para celebrar unos años que estoy cumpliendo prontito. Y ustedes van a ver que la, el día de hoy todavía, en realidad, algunas veces pensamos, bueno, quizás queremos que el tiempo no pase tan rápido, ¿no? Vieron que a veces uno dice, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, sí, el tiempo pasa y aunque no nos guste la idea, el tiempo pasa para todos. Por eso, hablando de otra canción, el bolerito ese que dice reloj no marques las horas, ¿no es cierto? A veces queremos que eso se haga realidad, ¿no? No sigas avanzando, por favor, ¿no es cierto? Así que vamos a ver que en realidad eh, no estamos celebrando en mi vida, ¿no es cierto? Conmigo solamente un cumple. En realidad hay más de uno. Y, y aparte les quiero decir que dicen que estoy celebrando 6 décadas, pero yo todavía estoy en mis 50, hasta el miércoles. Aclaro que hasta el miércoles todavía estoy en mis 50, ¿ok? Así que vamos a ver que cuando empezamos, ¿no es cierto? Les dije que el tiempo pasa, ¿no? Eh, yo le mostré esto a un alumno porque enseño el secundario, ¿no? Le mostré esto a un alumno una vez, hace poquito, hace unos 2, 3 meses, estábamos hablando, ¿no es cierto? Y mi alumno mira la foto y dice, ¿qué le pasó, señor Valdés? ¿Cómo? Pero que obviamente el alumno ese reprobó, ¿no? Es lógico. Pero bueno, aparte de eso, ustedes pueden ver que sí, el tiempo pasa, ¿no es cierto? El tiempo pasa, esto es una foto que fue tomada, si mal no recuerdo, en un lugar que se llama Santa Brígida en ese momento, y estoy cantando una de las únicas 2 canciones que sé en guitarra. Así que eso no cambió mucho. Bueno, vamos entonces a ver eh, un par de lecciones que he aprendido en estas 6 décadas, ¿sí? Son un par de lecciones. La primera es esta: la vida es corta, la vida es corta. O sea, por más que las películas de ciencia ficción nos hagan creer que podemos vivir para siempre, no sé, y de repente tener algo que no nos destruya, y no, eso es todo ciencia ficción. Van a ver ustedes que en realidad es como dice Santiago, ¿no? A veces decimos, bueno, vamos a viajar acá y vamos a hacer tal cosa y vamos a ir a este lugar y luego, pero en realidad debemos decir como dice Santiago, ¿no? Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que recordar. La vida es como una neblina, ¿no es cierto? Hablando hoy es un día especial para hablar de eso también, ¿no es cierto? ¿Sí? La vida es como una neblina, ¿no es cierto? Está y después ya no. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, o sea, como también nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Valoremos y aprovechemos bien los minutos que tenemos porque no sabemos si va a haber otros. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y no importa tanto la edad muchas veces, sino que es así. No hay otra cosa más que decirles acerca de eso, que valoremos y usemos bien el tiempo. Vamos
la segunda lección, que es los cambios son inevitables. O sea, que aprendí en estas casi 6 décadas es que no solo la vida es corta, pero que también los cambios son inevitables. Ustedes vieron, bueno, la fotito anterior que les mostré, mucho cambio no hay, pero hay ciertos cambios, ¿no es cierto? Ustedes van a ver aquí que en realidad a nuestro alrededor las cosas cambian. Quizás vemos, por ejemplo, inestabilidad, a veces vemos ah, cosas que no podemos manejar, ¿sí? Un cambio en nuestra vida, de repente algo que no esperábamos, ¿sí? De repente las cosas están en cierta manera y luego ya no. Y eso es algo que sí, que es verdad. Los cambios son inevitables. Es más, a veces pensamos que quizás en la sociedad, podemos hablar de la sociedad, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de muchas diferentes cosas. Siempre ha habido problemas, dificultades, corrupción, violencia. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que en nuestras vidas ciertos cambios son como especiales, son como diferentes porque son nuestros cambios, cambios no pasan a nosotros. Así que vamos a ver que entre esos temas de los cambios, hay algo que a mí siempre me ha ayudado mucho y es pensar que a pesar de que todo quizás a mi alrededor esté cambiando o muchas cosas estén o sean diferentes, en realidad hay algo que siempre permanece igual. Es como una roca firme que pase lo que pase, siempre sigue, siempre está ahí y sigue sin cambiar. Por eso dice en Hebreos 13:8 que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no es cierto? O sea, nunca cambia. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. No sé si ustedes se han puesto a pensar en algo así. Pero todo cambia, excepto que Cristo permanece siempre inmutable. Y eso es algo que realmente siempre me ha impactado mucho. ¿Ok? Ahora, nuestro reino cambia, pero nuestro cuerpo sí. Es más, una vez eh, tengo el recuerdo de una señorita de guardapolvo blanco que me dice, ¿no es cierto? Me dice, señor, usted tiene, me enseñó una palabra nueva, me dijo, usted tiene presbicia. Y yo digo, ¿pres qué? Presbicia. Y ahí me explicó lo que era. Claro, yo veía todo un poco borroso y que me mareaba un poquito. Y me recetó un par de anteojos, un poco más lindo que aquellos. Volvelo para atrás, yo no lo adelantes, por favor, gracias. Bien, entonces, ven que cuando dice nuestro cuerpo, ¿qué es lo que está pasando? Que de repente empezamos a ver nuevos términos en nuestra vida. De repente tenemos un término que se llama osteoporosis, de repente tenemos términos que se llaman menopausia, andropausia, de repente más y más canas, y el cuerpo va cambiando, ¿no es cierto? Más y más estamos viendo eso. Entonces, bueno, la señorita muy amable de guardapolvo blanco me recetó anteojos y por primera vez en mi vida me puse los anteojos. Y se me fueron los mareos, ¿sí? Me ayudó. Pero es muy importante el cuidar el cuerpo. Y esto es algo que a veces como cristianos, como que se nos pasa un poquito. Claro, queremos enfocarnos mucho en lo espiritual, que está muy bien. Pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿o no? Yo creo que es importante, creo yo, que es importante que le pongamos atención, ¿sí? Por eso, ustedes van a ver que desde jovencito, este que va corriendo, que es muy parecido a como corre Messi, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí, obviamente me van a pasar la pelota y voy a hacer el gol, seguro. Yo desde muy jovencito traté de hacer deporte, comer bien no tanto. Es más, hay una frase que es interesante que dice que si tú escoges la forma en que vas a morir, come de acuerdo a ello. Escoge la forma en que vas a morir y come de acuerdo a ello. O sea, si querés estar bien, vas a comer bien. Si vas a terminar mal, probablemente
lo que comas muchas veces es lo que te va a causar problemas después, porque el cuerpo va pasando factura, ¿no es cierto? El cuerpo te va pasando factura y después de repente surgen, ¿no es cierto?, algunos tipos de enfermedades por haber quizás ingerido ciertos alimentos en demasía que no eran lo mejor para mí, ¿sí? Entonces, ya saben que mi apellido no es Doctor Valdés, para nada, pero leo y entonces se los comunico y se los recuerdo a todos ustedes que tratemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también hay algo que me reconforta mucho y es el hecho de que a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo, vamos a llamarlo de esa manera, el interior nuestro, como dice el apóstol Pablo, se va renovando. ¿Cómo puede ser eso? Porque mucho tiene que ver con lo que yo pongo aquí, ¿sí? Entonces, ¿de qué me alimento espiritualmente? Eso es lo que me va a ir rejuveneciendo cada vez más mi interior. Entonces, si es posible que yo por fuera no parezca la persona que era años atrás, pero por dentro tengo algo en mi interior, todos nosotros debemos tener algo en nuestro interior que nos va rejuveneciendo en realidad, que va ayudándonos espiritualmente. Así que el primer cumple al que me refiero es a este cumple. Ahora, hay otro cumple que es el cumple de mi casamiento. Entonces, yo tengo la gran bendición de haber conocido a una mujer maravillosa como es Laura. Nos conocimos en el año 1985 y luego en agosto de 1987 nos casamos. Así que tengo que investigar bien esto para no olvidarme, ¿no es cierto? Porque después, pero obviamente estudié, hice la tarea y sé que son 35 años que vamos a cumplir el aniversario. Así que realmente son 35 años maravillosos. Es más, si yo tuviera que volver a casarme o elegiría esta misma persona, porque realmente es una persona maravillosa, mi esposa. Así que aquí esta fotito que van a ver ahora es cuando nosotros nos conocimos. Seguramente alguno de ustedes va a traerles recuerdos de esa época. Ustedes saben que hacíamos lo que llamábamos encuentros musicales y teníamos muchas actividades en los años 80 que realmente eran de gran edificación para toda la iglesia. Y esa era una de esas reuniones. Así que eso fue en el año 85 y luego el 1 de agosto de 2022 vamos a estar celebrando los 35 años. Vieron que son 2 cumpleaños hasta ahora, ¿no? Vamos a ver que aquí, obviamente, también hay algunas lecciones que uno aprende, ¿no es cierto? Varias lecciones que aprendemos de una relación. La primera es esta, hablando un poquito de los alimentos. ¿Vieron que recién les hablé de los alimentos materiales? Ahora esto más se refiere al alimento un poco el máximo, ¿no es cierto? Así como nosotros tenemos que alimentar bien el cuerpo para que esté bien nutrido, la relación tiene que alimentarse. A veces pensamos que porque ya estamos con una persona y ya estamos casados o hace mucho tiempo, les voy a decir algo, hermanos, y ojalá que esto no fuera así, pero lo es. A veces pensamos y asumimos que porque el matrimonio es cristiano va a durar para siempre. Eso no es verdad. Tenemos que entender eso muy bien. Conozco muchos matrimonios cristianos que ya no están juntos, ¿sí? Y el divorcio en el cristianismo es una realidad. Existe. No debería, pero existe. ¿Se entiende? Entonces, para que es una de las maneras en las que
podemos evitar eso, es no asumir que ya estamos casados y ya está. Ya no tengo que conquistar más al otro, ¿no es cierto? Ya no tengo que quizás tratarlo como cuando me lo trataba o la trataba cuando éramos novios, ¿sí? Eso no es algo que realmente tenga mucha sabiduría, pensar de esa manera. El amor se tiene que alimentar, ¿sí? ¿Cómo lo alimento? Bueno, lo alimento con buen trato, con compasión, con empatía, con entendimiento, ¿sí? Y obviamente le brindo el máximo amor posible. Ustedes saben que el apóstol Pablo dijo que podíamos tener una deuda y que debíamos en realidad tener una deuda. No solo que podíamos, pero que debíamos tener una deuda. Ah, podemos endeudarnos. Qué bueno decimos, ¿no? Sí, podemos endeudarnos. Pero ¿por qué? Porque nunca podemos dar suficiente amor. Siempre debemos más. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que tengamos esa deuda. Porque es imposible tener el amor total que debemos darle a la otra persona. Así que no olviden de eso. La segunda lección que aprendí es que debemos ejercer el perdón. Debemos tener en cuenta que no nos hemos casado con alguien infalible. No tenemos a alguien a nuestro lado que nunca va a cometer un error. No tenemos a alguien a nuestro lado que alguna vez no va a decir alguna palabra un poco hiriente. No existe eso. A veces quizás alguien puede decir, no, yo tengo una relación excelente y no tenemos problemas. Bueno, ya ahí hay un problema, porque probablemente eso no es verdad. En alguna manera, en algún momento, en algún lugar, en alguna situación, no fue así. ¿Y saben qué? Está bien, porque eso es normal. Tienen un matrimonio normal, tienen una relación normal. Ahora, si yo estoy perdiendo la paciencia constantemente o no estoy perdonando y todas esas cosas que van a causar que todo eso vaya causando erosión en el matrimonio. ¿Se entiende? Entonces cada vez más y cada vez más, si esas cosas no van cambiando, me puede pasar factura después. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí? Yo tuve que aprender esto. Laura me ha enseñado mucho a mí, realmente. Y los dos nos ayudamos en eso y espero que todos podamos tener esa situación. Fíjense ustedes que acá dice que la paciencia y el perdón son clave. Si ustedes ven Colosenses 3, 12 al 14, nos pide que tengamos paciencia los unos con los otros y nos dice, perdónense el uno al otro. Entonces, importante, fundamental, imprescindible, la paciencia y el perdón para una relación duradera, ¿no? Tercero, es que la fidelidad, obviamente no solo a Dios, pero también a nuestro cónyuge, ¿no? Porque ahí en Hebreo nos dice que Dios va a juzgar al adúltero, ¿sí? Eh, ocasiones no van a faltar, ocasiones no van a faltar. Eso sí pasa. Caer en la situación, eso no debe pasar. ¿Se entiende? Tentaciones puede llegar a ocurrir, pueden llegar a ocurrir. El problema no es tanto el ser tentado, sino es en el caer en la tentación. Es un poco bastante diferente, ¿no es cierto? Entonces tengamos eso en cuenta. Primero, fidelidad a Dios. Y al ser fieles a Dios, vamos a ser fieles en lo demás. Porque ahí empieza, ¿sí? Es tal cual así. Vamos entonces a la otra que es la crianza de los hijos. Quizás alguno de ustedes dice, bueno, ya no tengo hijos en casa, pero por ahí tenés nietos, ¿sí? Entonces, tengamos esto en cuenta. Cuando hablamos de criar a los hijos, ¿sí? No dice que la instrucción debe venir de mí, no dice que la instrucción venga de los padres, ¿se entiende esto? La instrucción debe venir del Señor. Los padres transmitimos lo que el Señor nos dice, pero la instrucción viene de Él, no de nosotros, sino de Él. Entonces, si no pasa eso, ¿qué va a pasar? Hoy en día los chicos están con la tecnología a full, pero ya hace tiempo, no es algo nuevo ya. En realidad, vemos, yo tengo alumnos de 14, 15, 16, 17, yo he enseñado todos los grados prácticamente.
Y les digo que eso sí es un cambio que he visto. Delante de mis ojos he visto alumnos cuyo celular es una extensión de su brazo. Es como que le sacaste el celular y le sacaste un pedazo del brazo, porque están ahí todo el tiempo. O una computadora o lo que sea. Entonces, ¿qué va pasando con eso? Eso puede llegar a influenciar tu vida y mucho, ¿no es cierto? Amigos, ¿pueden influenciarte tus amigos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué va a pasar si yo dejo eso, dejo esa instrucción y dejo que otros hablen a mis hijos? ¿Qué va a pasar? Van a ser influenciados por eso, por esas enseñanzas, ¿sí? Entonces, por eso dice, la instrucción debe ser del Señor, no tanto de los medios sociales, no tanto de las amistades, no tanto de YouTube, porque muchas de las cosas que vemos en YouTube, ¿qué pasa? ¿Son buenas o no? No todas, ¿no es cierto? Tengo que tener mucho cuidado, tengo que discernir. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué pasa con la música? Eso también es algo que he visto unos cambios. El ritmo de música, eh, eh, lo veo muy, muy parecido, muy igualito todo, pero muchas de las letras, no todas, pero muchas de las letras son muy sensuales, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Eso va entrando en mi mente. Estoy escuchando eso todo el tiempo, todo el tiempo. Tengo que tener mucho cuidado no solo con lo que veo, pero con lo que escucho, porque eso entra en mí y es una influencia en mi vida. Tengamos mucho, mucho cuidado con esas cosas porque eso va a ayudar a que podamos tener una mejor relación espiritualmente hablando con nuestro Señor y con los demás también. Vamos entonces a ver que tenemos una meta. Como matrimonios debemos tener una meta, ¿sí? Una meta que no he alcanzado, lo reconozco, pero es una meta que tiene que ver con los padres de Juan el Bautista, ¿sí? Con Zacarías, con Elizabeth, que dice así, miren, ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Miren qué impresionante cómo empieza. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Los obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Como les dije, no la he alcanzado esa meta, ¿sí? Pero la idea es luchar cada vez más para que eso sea una realidad en nuestra vida y cuando no estemos más aquí, por lo menos podamos habernos lo máximo posible acercado a esa meta. Así que vamos a la siguiente, porque tengo 3 cumpleaños que festejar. El primero son mis casi 60 décadas, 6 décadas, perdón. No, Matusalén no. 6 décadas, ya me hacen sentir más viejo algunos. Pero cada vez que hablo de estas cosas, ya sé que varios de los jóvenes van a decir, y yo no había nacido todavía. Ya sé que no había nacido. No hay que recordármelo. Entonces, uno de los cumpleaños son las 6 décadas, el segundo es el aniversario y el tercero es el más importante. ¿Por qué dejo lo último como lo más importante para lo último? Y porque realmente quiero darle un énfasis a este tema porque es realmente en lo máximo, ¿no es cierto? El 27 de julio de 1985, yo tomé la decisión más importante de mi vida. Yo estaba en una búsqueda espiritual por unos años y conozco un lugar que llamaba Contacto Cristiano, que estaba en la zona de Once. Y en ese lugar llamado Contacto Cristiano conocí a una hermana en Cristo llamada Cristina, que luego pasó a ser la esposa de nuestro hermano Gabriel Grispino. Fíjense ustedes cómo es que Gabriel Grispino y yo nos hicimos amigos y tenemos todavía hoy esa amistad después de tantos años.
de los años 80. En esa época conocí a Rosalina, a Tomás, que fue mi primer maestro, ¿no es cierto? Y a muchos otros. Al poco tiempo conocí a los hermanos Vincent y fue todo muy lindo. Es una época muy, muy hermosa para mí. Una época que no he olvidado nunca, nunca, nunca he olvidado esa época. Reuniones de jóvenes, vieron que yo fui joven, vieron, les mostré la foto, ¿no? Porque por ahí no me creían. Por eso traje la fotito para que vean que sí era verdad. ¿No es cierto? Sí, era joven. Entonces vamos a ver el último y más importante. Y les digo que yo estudié, para los que piensan que no estudié nada de la Biblia, algo estudié, aunque un poquito. Fíjense que aquí de, antes teníamos lo que llamábamos el Centro Bíblico de Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Por ahí algunos de ustedes que estuvieron en esa época se acuerdan. Entonces había unos materiales que se llamaban ¿qué dice la Biblia? Todavía están aquí, ¿sí? Es un cuaderno rojo que dice la Biblia. Y bueno, yo me senté y empecé a estudiar, ¿no es cierto? Incluso me senté con Laura y Laura me ayudaba también y entre varios, ¿no es cierto? Me hicieron entender varias cosas que eran muy importantes para mi vida. Cuando me senté y empecé a estudiar y bueno, me dijeron, y cuando termina, le vamos a dar un certificado. Y acá tengo un certificado de, del 6 de agosto de 1985, firmado por desconocido. Ah, no, no, sí, sí. Reconoce la firma. Sí, sí, sí. Jacobo Vince me firmó ese certificado. ¿Qué me cuentan? Director del Centro Bíblico del Gran Buenos Aires. Así que el tiempo pasa, pero los esfuerzos dan fruto, ¿no es cierto? Los esfuerzos dan fruto. Y a veces no sabemos, le estamos hablando a alguien y de repente esa persona puede hablarle a otros o pasar un folletito o algo y de repente tenemos un nuevo hermano. ¿Se entiende? Entonces es muy importante, nunca pensemos que lo que hacemos es en vano. No es en vano. Dios tiene un propósito para las cosas, ¿sí? Así que vamos a ver algunas lecciones que he aprendido. Agarre la parte profundita, digamos. Acá vamos a hablar ya a la iglesia, ¿sí? Estas son lecciones que aprendí ya como cristiano, ¿sí? Así que vamos al grano, ¿sí? Sin dar rodeos. Esto va a ser así. La primera, no olvidemos nunca que no tenemos personas perfectas como hermanos y hermanas en Cristo, pero sí tenemos algo que es perfecto, que es la cabeza. El dueño, el amo, el que dio la vida por nosotros, él es perfecto. Los demás, no. ¿Sí? Yo, la verdad, he conocido personas que realmente uno les llama hermanos por llamarle, sinceramente. Tengo que ser muy sincero y muy honesto con ustedes, ¿sí? Quizás los que me están viendo, algunos también, ustedes saben probablemente que es así, aunque no veo lo que están haciendo, pero creo que van a estar asintiendo con la cabeza cuando les digo que muchos hermanos y hermanas nos han desilusionado. Es más, podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, he conocido falsos hermanos. ¿Sí? Yo sé que no suena muy lindo eso, pero la realidad no es buena ocultarla porque después me desilusiono. Entonces es mejor decir las cosas son así. Ahora, si tengo que hacer un balance, he conocido muchas más personas francas, honestas, sinceras, gigantes espirituales, personas que realmente viven la vida cristiana como debe vivirse. Y entonces me quedo con ese balance positivo. Sí, hay de todo en la viña del Señor, pero Él va a separar el trigo de la cizaña, no nosotros, ¿no es cierto?
Vamos a ver entonces cuál es la, hablando de enfocarnos, ¿no? ¿De dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? Porque a veces tenemos que recordar que no estamos aquí para mirar a los demás. Nosotros estamos aquí para mirar y enfocarnos en Cristo, nada más. Porque si no me enfoco en Cristo, me desvío, ¿sí? Tengo que enfocarme en Cristo. Yo tengo que decir, bueno, ahí está la meta, ¿no? En Cristo. Quizás nos gusta mucho estar aquí, porque socialmente es muy bonito. Después vamos a tener un momentito juntos, ¿no es cierto? Siempre es lindo juntarse con hermanos y hermanas, ¿o no? Pero la realidad es que no es la razón principal. La razón principal por la que venimos acá es Jesucristo. Esa es la razón principal. No tenemos que perder ese enfoque, ¿sí? Vamos al otro que tiene que ver con otra lección que aprendí, ¿sí? Una lección que aprendí es que no se puede agradar a todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? ¿Sí? Exactamente. No se puede agradar a todos. Ni siquiera el apóstol Pablo intentó hacer eso. Es más, él dijo en Gálatas 6:10, ¿busco agradar a todos? ¿Busco agradar a todos? Dijo, no. A veces, por querer agradar o quedar bien con un cierto individuo o una cierta persona, el grupo se puede perjudicar. Entonces, siempre tenemos que entender que las decisiones tienen que beneficiar a toda la congregación, no a una persona en particular. ¿Se comprende esto? Esto no es fácil, no es fácil. Esto es algo que aprendí incluso en tiempo de liderazgo. Es así. ¿Ok? Pero me quedo tranquilo porque el apóstol Pablo lo dijo también. No busca agradar a todos. No quiere decir eso que no trata bien a todos, sino que a veces algo no va a ser como yo pensaba que tenía que ser. Y vieron que a veces podemos tomar una actitud y decir, ay, pero ¿cómo puede ser? Yo me voy, acá no. O puedo decir, y por algo será esto, por algo se piensa de esta manera, a ver, y tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de ver cómo manejar esa situación. Yo creo mucho en el diálogo. Creo que es muy importante el diálogo, la comunicación, porque si no entiendo algo, por ahí me quedo con una impresión incorrecta, ¿sí? Entonces es muy importante ir a la fuente y preguntar, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Vamos a la otra, con la misma temática, ¿no es cierto? Am, Jesús nos pide cuidado con cómo juzgamos a otros, ¿sí? Porque es muy fácil, ¿no? Yo miro y digo, emito un juicio, pero quizás sin conocer bien, ¿no? Eso es algo que aprendí como cristiano. A veces hablo cuando, por ejemplo, uno está aconsejando una pareja, ¿no? Entonces habla con Susanita y Susanita, "Ay, Robertito es un demonio, pero hablo con Robertito y, ¡ay! Susanita, ¿en serio? ¿Me entienden? Siempre hay dos caras de la moneda. Es muy importante, antes de emitir un juicio, tener la información completa. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuidado con eso, porque lo que pasa es que cuando yo me fijo en la astilla, ¿no es cierto? Yo miro la astilla, pero no me permite ver mi propia viga. Es más fácil mirar al otro, ¿no? O a la otra, que enfocarme en mí mismo. Entonces, al yo mirar al otro, no estoy tan conectado conmigo. Entonces, como que me da una excusa para no examinar mi propia vida. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? No, pero estoy muy ocupado mirando lo que la otra hace, ¿no es cierto? Bien, fíjense ustedes que no quiere decir que yo no voy a juzgar, porque es más, el apóstol Pablo nos dice, juzguen ustedes. Claro, ¿qué estaba pasando? En 1 Corintios 5 uno estaba teniendo relaciones con la madrastra, y obvio que la congregación tiene que juzgar eso. ¿Cómo va a permitir algo así? ¿No es cierto? ¿Se entiende? O sea que va a haber ocasiones en las que sí tengo que juzgar, ¿sí? Pero la idea es, antes de emitir un juicio, tengo que tener yo en mente
cómo estoy yo, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos al otro. La otra lección que aprendí tiene que ver con los problemas. A veces pensamos que los problemas son siempre negativos. Y la palabra suena como negativa, ¿o no? Pero en realidad a veces un problema no es algo negativo, sino que brinda luego una solución, algo bueno, ¿no? Entonces de repente parece que tenemos un problema o lo que sea, pero va a salir de eso algo bueno. En Mateo 5, Jesús nos pide algo muy importante. Dice, si vamos a la reunión, vamos a andar muy bien y qué sé yo, pero me acuerdo que alguien tiene algo contra mí. Bueno, ¿qué hago? Dejo la ofrenda, ¿no es cierto? Tranquilo, antes de la reunión yo tengo que tratar siempre de poder ponerme en paz con aquel o aquella con la que quizás no tengo una excelente relación. Porque por ahí una pavadita y uno, ¿me entiende? No estoy hablando de algo cuando es serio, serio, requiere por tiempo, requiere, pero siempre tiene que haber un esfuerzo de, en lo posible, llevarme en paz con todos, dice Pablo, ¿no? No dice así, en lo posible estén en paz con todos. Así lo que a veces no va a ser posible, y yo lo entiendo, pero en lo posible tratemos de estar bien en paz con todos. A veces, como dice Mateo 18, tengo que ir a solas. Voy a tener, quizás lo mejor es ir a la persona a solas. A veces necesito ayuda y tengo que llamar a alguien más, pero cuando tengo una situación, yo tomo la iniciativa, así sea yo el que ofendí o así sea que me han ofendido a mí. La iniciativa, Jesús me pide que la tome, ¿sí? No que me quede con eso. Se va entendiendo esto, ¿no? Ahora, fíjense que aquí dice que tenemos que sacar la raíz de amargura. ¿Saben lo que es una raíz de amargura? Una raíz que va creciendo, ¿no? Algo que alguien me hizo y de repente no lo puedo sacar de mí. No lo puedo sacar de mí. Crece y crece y crece y crece y crece. Y llega un momento que estoy prisionero o prisionera de mi falta de perdón, quizás, de mi amargura, de mi resentimiento. Ustedes saben que esas cosas traen problemas físicos. ¿Sabían eso? Todo esa amargura, resentimiento y odio y lo que sea, eso también afecta al cuerpo. Entonces es muy importante sacarse esa raíz de amargura y decir, te lo entrego a ti, Señor, te lo entrego a ti, porque ya está, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si alguien me lastima, y me lastima, y me lastima, y me lastima, y me duele y me traiciona y es algo constante? ¿Qué pasa con eso? Lo que va a pasar es que puedo perdonar a esa persona, pero no me voy a dar vuelta cuando está esa persona. Voy a estar alerta, ¿sí? O no necesariamente tiene que ser mi mejor amiga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, una cosa es perdonar y otra es exponerse al abuso. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? No es lo mismo, ¿sí? Bien, vamos entonces al otro punto. En realidad lo que somos nosotros somos pecadores perdonados. Porque a veces quizás se nos escapa el pensar que nosotros también, quizás, ¿dónde estaríamos nosotros sin Cristo? ¿Dónde estaríamos nosotros sin Cristo? ¿Qué estaríamos haciendo? Hoy a la mañana no estaríamos aquí. Obviamente. Estaríamos recién por ahí levantándonos porque nos fuimos toda la noche, quién sabe dónde. ¿Sí o no? Sin Cristo nuestra vida sería muy diferente. Muy diferente. Y no mejor. No sería mejor nuestra vida sin Cristo. Y aquellos que hemos estado ya, porque muchos de nosotros quizás nos bautizamos de grandes, ¿sí? Los que ya vivimos esas cosas sabemos que realmente no ofrecen nada, son vacías, son pasajeras, no brindan lo que Cristo brinda. Cristo brinda otra cosa. Cristo brinda esa estabilidad emocional y espiritual que nada lo puede dar. Llena ese vacío que tantos están buscando ahí afuera.
no saben lo que es. Nosotros sabemos lo que es. Es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Saben por qué estamos aquí, hermanos? Todos nosotros. Por lo que dice ahí en Efesios 2:8. Estamos aquí por la gracia de Dios. Nada más, porque Él nos regala esto. Como decían recién en el frente, es un privilegio estar aquí. Es un privilegio. Estamos muy bendecidos por estar en esta mañana participando de esto. Sí, vamos a ser pocos, es porque Jesús ya lo dijo, que el camino es estrecho, no se salvan, la mayoría no se va a salvar, la mayoría no va a poder estar con Él, es lo que dice Jesús. Pero nosotros, wow, que estamos aquí, que están escuchando, que están reuniéndose en todo el mundo, porque la iglesia es muy grande, ustedes saben eso, está en todo el mundo. Eso es hermoso. Así que valoremos mucho lo que tenemos aquí y recordemos que así como Jesús nos perdonó a nosotros, Él nos va a perdonar siempre y cuando perdonemos a los demás sus ofensas. Eso es lo que dice Jesús. Perdona a los demás para que Él te perdone a ti. Vamos a la siguiente lección que aprendí. Y esta es muy importante. Perseverar en la oración y en su palabra. ¿Sí? Esta es muy importante, pero no la más importante todavía para mí, ¿no? Pero esta es muy importante. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Exactamente. Entonces a veces estamos vamos caminando, ¿no es cierto? Y de repente como que estamos ahí, ¿no es cierto? Y de repente como que nos tropezamos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Podemos tropezarnos o no? ¿Sí o no? Pero es porque por ahí está oscuro, ¿o no? Claro que sí. Pero Cristo ilumina nuestro camino, porque Él con su palabra hace que no tengamos esos tropiezos. ¿Sí? No tenemos otro tropiezo, porque Cristo ilumina nuestro camino. Esa es la idea. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La lección más importante, luego de perseverar en la oración, como hacían los primeros cristianos en Hechos 2, y en la palabra, es que recordar esto, sin amor nada somos. Pablo dice que puedo hacer de todo, pero si no tengo amor, no soy nada. Juan nos recuerda, primera de Juan 4:8, no dice que Dios da amor, dice que Dios es amor. No solo lo brinda, pero Él es. Eso es muy profundo. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, porque nosotros amamos a Él, la pregunta es, ¿qué hago? Bueno, primero, ¿por qué lo amo? Porque entregó todo por mí, todo por mí. No escatimó nada, ni a su propio hijo. Segundo, lo amo a Él porque no solo no escatimó a su propio hijo, sino que me permitió ahora ser llamado su hijo, me adoptó. Por lo tanto, tengo una herencia incorruptible. Una herencia que nunca termina, que es una herencia que no se pudre, como todo lo material en este mundo. Esa no termina nunca, esa es para siempre. Entonces, estamos agradecidos, amamos a su hijo y por ende, si amo a Dios, amo también a los hermanos. ¿No dice así la palabra? Amo a Dios y amo a su familia. Y esas son las lecciones que he aprendido. Fíjate que la próxima diapositiva me da la conclusión, ¿sí? Fíjense en este cuadradito que está aquí. 60 años en esta tierra, 35 de casado y 37
casado con Cristo. ¿Ha sido este camino fácil? No. ¿Ha sido todo bueno lo que he hecho? No. ¿He dicho cosas que no tenía que haber dicho? Sí. ¿He hecho cosas que no tenía que haber hecho? Sí. Porque nadie, que yo sepa, puede ponerse acá adelante y solo porque está adelante decir, yo cumplí todo eso. Yo no puedo ser hipócrita de esa manera. Yo no he hecho muchas de estas cosas. Pero he tratado de mejorar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, que uno trata de la mejor manera posible, con tropiezos, con dificultades, pero trata de hacer lo que Dios nos pide hacer. No es fácil. Si hay algo que aprendí como cristiano, es que el cristianismo no es fácil. A veces la gente dice, pero si es, ya está, Cristo hizo todo por ti, no te preocupes, está todo bien, bondas de amor y paz. No, es difícil ser cristiano, es difícil decir no a cosas que a nuestro alrededor todos dicen que sí. Es difícil refrenar los pensamientos o la lengua o algunas acciones que uno quiere hacer porque tiene bronca, ¿se entiende? Es difícil. No es algo que uno le sale automáticamente, lleva trabajo, lleva esfuerzo, no partirle un bate de béisbol en la cabeza a alguien, porque te hace esperar 1 hora y media cuando se te está limando las uñas, ¿se entiende? Te da bronca, pero por eso tenemos lo que llamamos el dominio propio, pero no es fácil. Ser cristiano lleva mucho esfuerzo. La vida cristiana, el convertirme, Cristo lo hizo posible, pero vivir la vida cristiana lleva esfuerzo. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena. En conclusión, les digo que es muy lindo y tengo el mejor balance de la vida cristiana. Si tuviera que volver al 27 de julio de 1985, volvería nuevamente a sumergirme en las aguas del bautismo, porque fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Cuando recibí el Espíritu Santo y Dios me perdonó todos los pecados y empecé de nuevo, y ahí está. Y quedó el agua, les cuento, parecía petróleo cuando salí. Pero bien, sí, estoy muy contento por haber tomado esa decisión. Fíjate que este es el pasaje que hemos leído, ¿sí? ¿Lo alcancé? No, es como que, en un sentido siento como que es exactamente lo que yo diría, obviamente no tan bien como lo hace el apóstol Pablo, lógico, pero es algo que al final, ¿no es cierto?, de este mensaje, me gusta dejarlos con esto porque dice, no lo hemos alcanzado ya. Y quizás todos ustedes podemos identificarnos con esto, ¿no? No lo hemos alcanzado ya, pero seguimos. ¿Cuál es la idea? La idea es como estos corredores que están ahí. Seguimos y seguimos para ver si podemos, ¿no es cierto?, llegar asidos a Cristo, agarrados de Cristo. Miren, hermanos, cuando dice olvidándome lo que queda atrás, si hay algo que nos frena nuestra vida cristiana, es estar recordando lo que pasó. O quizás me siento culpable por algo, quizás eh, tengo culpas o cargas o no me he perdonado cosas. ¿Saben qué, hermanos? Esas cosas me van frenando. Quizás he sido un desastre, antes de ser cristiano era terrible, ¿me entienden? Y todas esas cosas que va pasando puede causarme, ¿sí? Em, puede causar que en mi mente eso me frene. Yo tengo que dejar esas cosas atrás porque ya Cristo las perdonó. Una vez que yo me convertí a Cristo, una vez que le he pedido perdón y no sigo haciendo lo que hacía, porque si eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Si yo pido perdón, olvido y sigo hacia adelante, la meta es mucho más alcanzable, mucho más fácil de alcanzar.
porque no tengo esa carga, ¿vieron? Es más ligero. La carrera es más ligera que si estoy cargando toda esa tremenda mochila por años y años y años. Cristo ya nos perdonó, ya nos dio un nuevo nombre. Ya no nos llamamos como nos llamamos antes. Ahora somos cristianos, somos de Él. Entonces seguimos para adelante, pase lo que pase, seguimos hacia adelante. Nos tropezamos, nos caemos, pero nos levantamos y seguimos adelante. Porque la meta, llegar a esa meta, vale la pena. Y ese 27 de julio de 1985 me preguntaron, ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Me preguntaron, ¿está dispuesto a seguirlo toda su vida? Sí, yo ya lo prometí. Yo cuando llego ahí arriba no le puedo decir al Señor, no, no sé qué me hicieron firmar, la letra chica no, yo no la vi. No, ¿qué letra chica? Fue muy claro. En mi idioma y muy claro. No tengo excusa, no tengo pretexto. No tengo. Me hace acordar cuando nos casamos, mi suegro no hablaba mucho español y llega el momento, la ceremonia, qué sé yo, estábamos todos, yo no entendía nada. No, no es una excusa para no estar con. No, 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 no. No se ponga nervioso. No, 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 no. Pero, ¿qué pasó? Me hablaba, me hablaba, me hablaba, no entendía absolutamente nada. Llega el momento de los votos y resulta que este señor los había traducido. Así que los votos sí los entendí. Y decía algo como de ser fiel hasta la muerte y qué sé yo, pero lo entendí. No hay excusa, hermanos. No hay pretexto. Somos de Cristo y la idea es seguir así hasta que Él venga a buscarnos. ¿Se entiende? Bien, miren esto, hermanos. El tiempo pasa, pero la meta es seguir creciendo en Cristo. Quiero regalarles una foto muy querida por mí, ¿ok? Esta fotito. ¿Eh? Esta hermosa parejita ahí, ¿eh? Les dije, para los que por ahí no vieron al principio, les dije que yo había sido joven, ¿eh? Ahí tienen la prueba otra vez, ¿sí? Y acá tenemos a alguien muy especial para mí, que es mi hermano Jorge. De mi hermano Jorge, estábamos ahí, esto es en la congregación de Castelar, y estábamos teniendo un concurso bíblico, y ahí estábamos recién aprendiendo cosas de la Biblia, recién aprendiendo cosas de la Biblia. El tiempo pasa. Aun cuando yo sea yo anciano y peine canas, oh, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Salmo 71, 18. Aun cuando sea yo anciano y peine canas. Claro, sí, porque uno se va peinando, ¿no es cierto? Y está blanquito el pelo, está gris. ¿Qué pasó? ¿Eh? No era así tanto, ¿no? Sí. Pero mire lo que dice. Ah, no me abandones. Aunque este hombre ya estaba viejito, quizás no pudo comenzar un ministerio, pero pudo colaborar en él. Quizás no podía ir tan rápido a comprar las cosas, sacar la vuelta al chino, ¿no es cierto? Cuando algo pasa y hay que salir corriendo, quizás no puede hacerlo, pero puede ir despacito. Quizás esta ancianita no puede limpiar el salón o arreglar las sillas, como lo hacía en una época. No, no necesito ayuda, no necesito ayuda, yo lo hago. Quizás no puede, pero quizás puede traer un escobillón para que otro más joven lo pueda hacer. Uno no deja
de estar en el ministerio solo porque es anciano. Cambia ciertas cosas que no puede hacer quizás como hacía antes. Y este salmista está diciendo, no me abandones hasta que yo haga lo que necesito hacer, aunque no lo pueda hacer como lo hacía antes, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero dar a conocer lo increíble que eres, incluso aquellos que todavía no están en esta tierra. Ya se está preparando el salmista para aquellos que aún ni han nacido. ¡Wow! ¡Qué tremendo salmo! ¡Qué tremendo salmo! Espero que esta sea nuestra oración, ¿no es cierto? Espero que esta sea nuestra oración. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Así que hermanos, hasta la próxima. Gracias nuevamente por haberme permitido dar estas palabras hoy. Los amamos mucho, mi familia los ama mucho y adelante, firmes y adelante, como dice la canción.